Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En esta mesa redonda, que es más bien cumplida, tenemos sentados casi la historia viva de los últimos años de Canarias, de la historia de Canarias. Luis Fajardo, socialista, ha sido un montón de cosas, diputado, parlamentario regional, parlamentario nacional, con muchas publicaciones en su haber. Antonio González Vieites, también parlamentario, consejero, comunista durante los años duros, y don Lorenzo Larte, que si ellos son la historia viva de la transición, Luis y Tony, don Lorenzo es la transición entera. Él fue tardofranquista, fue demócrata y hoy es promotor de nuevos partidos. Esto lo vamos a plantear más que como un discurso de cada uno, como un diálogo, ya que esto está dedicado al diálogo, qué palabra más bonita, diálogo, aunque hay otras más bonitas todavía, como son la libertad, la fraternidad. Yo planteo preguntas, ellos me van a contestar, les van a contestar a ustedes y se pueden interrumpir unos a otros porque de buenas maneras el diálogo es el diálogo. Parece que hay consenso en que la transición empieza cuando se muere Franco, ¿no? En el año 75. Hay discrepancias en cuándo termina, si terminó con la Constitución, si completó cuando gana el Partido Socialista en el 82, después del frustrado golpe de Estado, o incluso posteriormente. Pero el diálogo para la transición empezó mucho antes. No nos remontemos al contubernio de Múnich, al mal llamado contubernio de Múnich, pero a lo mejor así a la Junta Democrática o a la Plata Junta de aquellos años 74, 75. Empezaré por el más joven, Luis. ¿Cuándo comienza? Sí, aunque no lo parezca. Aunque sea el señor Olarte el que parece más joven, no. ¿Cuándo comienza el diálogo para la transición? ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues ya apunta Herminia que no es fácil definir en términos cronológicos la transición, tampoco en términos de caracterizarla, porque probablemente tiene varias etapas, varias manifestaciones. Tú señalabas que el llamado contubernio de Múnich es una de las manifestaciones, pero a lo mejor antes en algunos aspectos. Adela Cortina, hace ya unos años, ha seguido publicando muchas cosas sobre estos temas, y indicaba que probablemente la primera actriz o la prima donna de la transición es sobre todo la sociedad española. Y evidentemente no es esto una frase, sino que explica muchas de las cosas que ocurrieron entonces y que ocurrieron después de ese momento. Porque fue lo que facilitó la transformación social, la transformación de la sociedad española, que se da ya desde los años 60, pues yo creo que facilitó mucho el tránsito hacia la democracia. Se dieron otros factores, pero sin duda ese fue yo creo que el motor principal, la propia sociedad española, los cambios sociales, económicos, políticos que se dieron en su seno. Ahora, la transición en sí misma, pues se manifiesta en esos movimientos después de la muerte de Franco, dentro todavía de elementos que formaban parte del sistema de la dictadura, pero que forzaron con un criterio, utilizando un término de entonces, aperturista, pues forzaron una transformación o al menos una relectura de las leyes fundamentales, de las leyes franquistas, para conectar con ese cambio que en la sociedad se daba. Todavía, creo yo, no participaba ahí, no había diálogo con, o por lo menos directo y conocido y formalizado, con la oposición. Es un movimiento propio del propio sistema,
para transformarse. Téngase en cuenta que las primeras elecciones democráticas, las elecciones que dieron paso al proceso constituyente, fueron convocadas ya todavía con una legalidad elaborada por esa iniciativa política de cambio dentro del marco franquista. O sea que, y bueno, ¿cuándo acaba? Pues tampoco es fácil, porque yo no creo que acabe en diciembre del 82, es decir, con el acceso con 202 diputados en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista al gobierno. Téngase en cuenta que en aquellas elecciones todavía hubo otro golpe, después del golpe de Estado conocido del 23F del 81, la víspera de aquellas elecciones hubo todavía un movimiento militar. Y lo cierto es que hubo que aplicar unas medidas de reforma militar. Fue precisamente el primer ministro de Defensa de Felipe González, Narcís Serra, quien tuvo que, yo creo que con muy buen resultado, que operar una serie de transformaciones en el ejército. Pero recordemos la policía, o sea, la policía estaba todavía viva, la policía del franquismo no había sido transformada. Entonces, en un marco que se complicaba además con el terrorismo de ETA, etcétera, que estaba muy presente, pues todo eso sin duda eran manifestaciones de una situación anterior, es decir, todavía no estaba establecida la transición de todo. Muchos elementos más que tuvieron que ser abordados en los 3 o 4 primeros, en el primer gobierno González, en los 3 o 4 primeros años, eran manifestación todavía de una transición aún no acabada. Es decir, no fue solo la Constitución del 78, aunque fue la manifestación más importante, lo que simbolizaba formalmente la transición, pero yo creo que la transición todavía ahí no estaba acabada. Tú acabas de mencionar el terrorismo de ETA. A veces, normalmente se habla de la transición española como una transición modélica, de mucho diálogo y de mucho consenso, pero también nos olvidamos que durante la transición, durante aquellos años, hubo casi 600 muertos por terrorismo de extrema izquierda, de extrema derecha y también por la represión institucional, ¿no? Sí, mira, yo fui diputado constituyente y recuerdo que en las comisiones, en las secciones que dieron paso en el proceso constituyente, pues estaban entrando continuamente noticias terribles, han matado a un coronel, que tal y todo eso sin duda estuvo presente. Forzó más o menos, condicionó más o menos, pero estuvo presente. Déjame que le pregunte a Tony por eso. Tony, ¿fue modélica realmente la transición, sabiendo que el dictador murió en la cama? Nosotros vivimos años muy duros, como ustedes saben. Y el diálogo que se plantea aquí, hoy en día diálogo y política están enfrentados. Es prácticamente inimaginable hoy pensar en política y en diálogo por razones que todos ustedes conocen. Y también es verdad que hay condiciones y situaciones en las cuales el diálogo es imposible. Después de la guerra civil, el Partido Comunista montó la lucha armada y estuvo en el maquis. Lucha armada. Es verdad que con el tiempo las cosas fueron modificándose y desde los años 50 planteamos el Pacto para la Libertad, que no era otra cosa de intentar unir la movilización social para acabar con la dictadura y al mismo tiempo el diálogo político para quienes en la inmensa gama de opciones políticas tenían que estar presentes en ese sentido. Los objetivos eran conquistar las libertades y asemejarnos a Europa. Fíjense ustedes, Europa entonces era una imagen. Europa no aceptaba el franquismo por antidemocrático y por lo tanto imagínense ustedes una Europa ilusionante, una Europa que marcaba las pautas del progreso social y la democracia bastante avanzada, la socialdemocracia. Imagínense ustedes un poco la referencia que uno tiene ahora. Y las estrategias eran la movilización y los acuerdos políticos en ese sentido. Yo quiero un paréntesis. En Canarias, en los años 71 y 72, todos ustedes lo recordarán, y tú también, Hermina, y a lo mejor algunos de los que están aquí, hubo una movida muy importante alrededor del régimen económico y fiscal y alrededor del Instituto Universitario de la Empresa, donde aquí el colega, yo y algunos más, en concreto Jerónimo Saavedra, Antonio Carballo Cotanda y Óscar Vergasa, planteamos un estatuto de autonomía democrático en el año 71. Democrático, como es lógico, nos echaron de donde nos tenían que echar y hicieron la historia, pero aquí en Canarias el REF que hoy en día se está modificando
se conquistó, entre otras cosas, en aquella época. Yo creo interesante que en el momento que estamos ahora presentes, recordemos un espacio muy cortito que fue el gobierno de Arias Navarro. El gobierno de Arias Navarro, que fue el que cantó la muerte de Franco, intentó de una manera absolutamente deliberada mantener el franquismo después de Franco. Y las luchas obreras, las luchas estudiantiles, las luchas vecinales, lo que en aquel entonces configuraba la auténtica oposición a la dictadura, a una dictadura que todavía era dura, hizo prácticamente inviable el gobierno de Arias Navarro, y Arias Navarro tuvo que envainarse todo su proyecto y toda su historia. Después llegó Suárez, con todo lo que ustedes conocen, y entonces empezamos la Junta, la Plata Junta, donde, fíjense ustedes, hoy en día fue modélica. El modelo es algo que podemos entender en términos abstractos, pero eso, desde un punto de vista histórico, sociológico, antropológico, es irreal. Un modelo tiene que colocarse en la situación actual. Por ejemplo, ahora. ¿Cuál es el modelo ahora? No es el modelo hace 10 años antes de la crisis. El modelo ahora es distinto. El modelo de entonces, en aquel momento muchos pensamos que íbamos a conseguir unas cortes constituyentes con la ruptura. Pero eso dependía de la capacidad y de la cantidad de oposición democrática en la calle, planteando las posibilidades de la ruptura. Y no conseguimos tanta fuerza. Y al final acabó lo que se llamó, fíjense ustedes, la ruptura pactada, que tuvo dos objetivos fundamentales: cortes constituyentes, la Constitución se fraguó en aquel entonces, y los pactos de la Moncloa. Ambas dos patas intentaban decir qué es lo primero. Los sables estaban sonando en los cuarteles. El escenario que en este momento existía en el país era un escenario en donde cada quien estaba, pues, como ustedes se pueden imaginar. Y entonces, en ese escenario, aparece la situación. Dice, ¿qué es lo primero? ¿La forma de Estado o la democracia? ¿Qué es lo primero? ¿El papel de la religión o las libertades ciudadanas? A lo mejor nos equivocamos. Y hoy en día soy de la opinión que la Constitución, 30 y tantos años después, tenemos que modificarla. Pero aquí entonces salió lo que salió. El otro día le comentaba a Herminia, cuando estamos hablando de historia y queremos calificarla y queremos hasta cierto punto sobrepasarla, estupendo, pasemos página. Pero antes de pasar la página hay que leerla. Hay que saber exactamente cuáles fueron las condiciones. Un poco en ese escenario modélico no es nada. Lo que nosotros hicimos fue lo que pudimos hacer en función de una correlación de fuerzas que fue la que en aquel entonces estableció las cosas de la manera que las estableció, y con todas las limitaciones, con todos los errores, pero una cosa: el espíritu de esperanza, de ilusión, de cambiar las cosas a fondo. El encanto tan formidable que en aquel entonces los artistas, los poetas, los cineastas, los estudiantes, los viejitos republicanos, aquello fue una etapa maravillosa. Creo que fue Vázquez Montalbán el que comentó, pasado un tiempo, pasado ya el desencanto, que contra Franco vivíamos mejor. Lorenzo, ¿vivíamos mejor contra Franco? No te lo voy a decir, no es la pregunta, pero es que me lo puso muy bien todavía. Pero desde dentro, porque tú estabas dentro en aquel momento, eras presidente del Cabildo, ¿no? Sí, yo fui nombrado presidente del Cabildo, perdonen la ronquera que tengo, pero yo varios días hablando sin cesar. ¿No nos va a decir de qué? El 30 de mayo de 1974 ya empezaba a iniciarse la agonía del franquismo. Pues a mí me nombraron presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, que era algo que yo ansiaba desde que tenía 10 o 12 años de edad. Igual que Adolfo dice que desde que era un niño quería ser presidente del Gobierno de España, y lo consiguió. Pues yo ansiaba desde entonces y tenía una admiración profunda por Matías Vega y por aquella gente que con un poder inmenso eran capaces de hacer una transformación saludable para la sociedad. Tomé posesión y me anticipé al juramento de Herri Batasuna, porque el día antes
yo decía, ¿cómo voy a jurar los principios fundamentales del movimiento? Y recuerdo que medio cargado, porque fui a felicitar a un amigo y salí a las 4 de la mañana casi, a base de Bailey, que me gustaba mucho a mí el Bailey. Ya no lo tomo porque tengo diabetes, pero salí medio cargado y empecé a hacer mi discurso. Y digo, ¿qué digo yo aquí? Porque yo soy hijo de un republicano que fue expulsado miserablemente o canallescamente por Franco de la carrera judicial, sin un pliego de cargos, sin decírsele por qué se le expulsaba y ni dársele la oportunidad de interponer un recurso contra su expulsión. El primer recuerdo que yo tengo de mi padre, teniendo 3 o 4 años de edad, le pregunté a mi madre, dije, ¿por qué cuando yo era tan chiquitito, papá estaba llorando? Y dice, porque lo echaron de carrera judicial. Y mi padre, yo no he visto hombre más enamorado de su mujer que mi padre, pues yo creo que quería más a la carrera judicial que a mi madre. Total que entre él y yo hablamos de que al franquismo no se podía derrotar por las armas ni por la violencia y que había que minarlo desde dentro. Y por eso yo, contra su voluntad, pero no contra su voluntad porque entrara en la política, sino porque abandonaba el bufete, un bufete que él había creado después de haber sido separado de la carrera judicial, pues tomo posesión. Y cuando tomo posesión, digo, ¿cómo juro yo aquí? Y efectivamente juré de una manera que ahí estará grabada y nadie se dio cuenta. Juro el ineludible acatamiento corporativo, es decir, metí a los demás, que ya eran consejeros del Cabildo, en el saco. El ineludible acatamiento corporativo a los principios fundamentales del movimiento. Y nadie se dio cuenta. Llego luego al Cabildo y entonces me encuentro con que han mandado una cantidad de telegramas enorme a la esposa de Franco, a doña Carmen Collares, como le decían, expresándole su lealtad. Y yo me enfado y digo, pero coño, ¿qué es esto de la lealtad a la mujer de Franco? Pues entonces yo me enfadé y le dije a Antonio Coto, que vive y que lo conoce muchos socialistas, le dije, que era jefe de mi gabinete, no quiero pasar por un despacho en este Cabildo donde esté el retrato de Franco. Y lo barrió. Y nadie se apercibió. Luego resulta que en actos como este, y de todo ello me siento orgullosísimo, actos como este, con 10 o 12 veces más el número de asistentes, a quien agradezco su presencia, por cierto, en esta tarde aquí, pues íbamos al sindicato y todas las autoridades levantaban el brazo y cantaban el Gran Sol. Y hoy he visto la fotografía que anda rodando por casa y que la ha publicado Trera en su libro, donde el único que está quieto, sin cantar el Gran Sol y sin levantar el brazo, soy yo. Bueno, pues, ¿cómo no me echaron del Cabildo? Porque en Madrid seguramente la cosa iba tan mal, que ya no se enteraba de lo que pasaba en Canarias. Bueno, no se enteraban de eso y otras muchas cosas. Antes de seguir adelante, yo quiero decir, y me perdonan los presentes por ello, que yo he omitido algo imperdonable. En primer lugar, agradecer mi invitación a este acto. Yo siempre vengo encantado a Lanzarote, y no lo digo por halagarlos a ustedes. Agradecer a Herminia el cariño que siempre me ha demostrado y que sabe ella que es recíproco. Sí, señor. Decir que yo vengo aquí acompañado de 2 políticos de lujo, como no los hay hoy, porque Luis Fajardo ha sido un hombre coherente, de los que no han cambiado jamás la chaqueta. Estamos aquí 3 personas que siempre hemos estado con la misma chaqueta. Yo centrista, González Vieites comunista y socialista de pro, Luis Fajardo. Pero claro, González Vieites tampoco puede cambiar de chaqueta porque no lo he visto nunca con chaqueta puesta. No sé yo si a lo mejor, pero no lo creo. Pero mira, vamos a ver, ¿qué es lo que falló durante la transición? Que tanto desprestigio ha venido después hacia las instituciones. ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Fallaron leyes, que no se arbitraron medidas para controlar a los controladores? Tony, ¿qué falló? Bueno,
Estamos hablando Porque de una hemos etapa llegado, muy larga. claro, Estamos hablando de una es etapa que muy larga. es demasiado larga de etapa, pero No, tenemos... Fíjate. Con muchos capítulos. ¿eh? Con muchos capítulos, y ustedes tendrán que disculparnos que hagamos un esquema absolutamente caricaturesco porque no hay tiempo para nada. Pero en una etapa en donde existían los dos bloques, estábamos en un proceso de guerra fría y coexistencia pacífica, y las sociedades se estaban acechando mutuamente. Berlín estaba en dos cachos, como ustedes recuerden, había dos sistemas, dos modelos. En mi juventud, algunos también coinciden en la etapa, teníamos como dos opciones y nos peleábamos con poco diálogo. Nos peleábamos por los dos modelos y confrontábamos los dos modelos. Pero en el año 91, la caída del muro de Berlín supuso lo que alguna personalidad llegó a decir: se acabó la historia. Las polémicas ya son del pasado, este es el esquema que prevalece y que por lo tanto... Fukuyama, exactamente, Fukuyama. Y a partir de ahí, ¿qué aparece en el mundo que comienza a cambiar las cosas? Mr. Reagan en Estados Unidos y Mrs. Thatcher en el Reino Unido de la Gran Bretaña. A partir de ahí hay una involución tremenda hacia el neoliberalismo. Y todo lo que se había conseguido en la etapa keynesiana, en la etapa de la socialdemocracia, en la etapa del estado del bienestar, comienza a decantarse. Muy rápido. Hace 6 años, 7 años ya, comenzó la crisis que en este momento lo tenemos por encima. Y es una crisis que cuando ustedes se la intenten explicar a sus hijos, tendrán enormes dificultades y problemas para hacerlo. Es una crisis que se inicia objetivamente siendo una crisis del sistema financiero capitalista. Las famosas hipotecas basura se genera dentro del sistema financiero, que es el corazón del sistema capitalista. Y en una especie de acto que todavía, insisto, tendrán ustedes que intentar explicarlo, lo inexplicable, se acaba, a los 2 años, Sarkozy comienza a decir: hay que refundar el capitalismo, hay que modificar las cosas. Pues a los 2 años, lo que era una crisis del sistema financiero aparece como una crisis de los poderes públicos. Las finanzas se habían ido abajo y dijeron: poderes públicos, somos demasiado importantes para caer, dennos ustedes los recursos de todo. Se los dieron. Y entonces se quedaron en dificultades económicas. ¡Ah, la culpa es tuya! Eso fue lo que hicieron. Y ha funcionado. Y nos metieron en la cabeza lo siguiente, que es la clave: no hay alternativa. Viven ustedes por encima de sus posibilidades. No vamos así a ningún sitio. Hay que recortar. El futuro de sus hijos no va a ser igual que el de ustedes. Es imposible, no hay alternativa. Y a partir de ahí, un retroceso del demonio, en donde la juventud hoy en día, que ha vivido los últimos 7 años, está diciendo: el precariado, el vivir sin futuro inimaginable, no nos podemos casar, no podemos tener hijos, estamos en unas condiciones de tal absoluta incertidumbre y precariedad que hay que cambiar esto de arriba abajo. Eso es un auténtico desastre, y lo es, en mi opinión. Y es un poco en ese escenario donde yo creo que, con toda la legitimidad del mundo, las nuevas generaciones que se ven absolutamente dificultadas para salir adelante, dicen: nosotros queremos cambiar las cosas. Entre otras cosas, queremos algunos decimos, queremos un nuevo proceso constituyente, en donde se analice desde la forma del Estado hasta cómo está organizado territorialmente el Estado español, hasta cuál es el papel de la Iglesia, hasta cuál es el papel de cualquier cosa que en este momento, 30 y tantos años después, podamos hacer una constitución que dure otros 30 años y que entonces los nietos de ustedes hagan una especie de cosa parecida a la que hoy estamos haciendo aquí, porque la vida siempre es cambio. Pero mira, estás corriendo demasiado, porque ya te me llegaste aquí, que vamos poco a poco, que estás corriendo demasiado. En cualquier caso, yo creo que lo que en este momento estamos observando es una auténtica descomposición. La monarquía, la judicatura, la Iglesia, los sindicatos, los partidos políticos, las instituciones, todo se está cayendo. Luis, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿En que ese es el motivo del desprestigio tan grande en que han caído las instituciones en los últimos años? ¿O no estás de acuerdo en que haya desprestigio? Yo soy aficionado a introducir, y creo que todos lo deberíamos hacer, en el análisis de cualquier proceso o de cualquier institución, no olvidar la perspectiva histórica.
la perspectiva histórica, que puede alargarse hacia atrás todo lo que se quiera, nos lleva, incluso antes de la Constitución de Cádiz, a ver intentos en los Borbones del siglo XVIII, Carlos III, etcétera, intentos de establecer, de romper con un antiguo régimen, de establecer una situación nueva. La Constitución de 1812, que fue ejemplar, pero que lamentablemente, empezando por Fernando VII, pero luego por toda la década ominosa, etcétera, todo lo que supuso luego el siglo XIX, pues no se aplicó prácticamente, estuvo solo unos pocos años. La restauración y la Constitución de 1876 supuso, a pesar de que era un planteamiento, diríamos hoy, pues conservador en muchos casos, pero supuso una relativa modernización del Estado, importante, ¿no? Magníficos aquellos años, pero lamentablemente cortos y además dramáticamente cortados por el golpe de Estado. Y entonces, en esa perspectiva histórica, llegamos a la Constitución de 1978 y a estos 35 años a los que se refería Tony hace un momento, que yo creo que han sido, y así los valoro yo, y valoro que la parte más importante de sus características sigue vigente, los valores que tiene actualmente nuestra democracia. Ciertamente que recientemente, no solo desde el punto de vista que apuntaba de la crisis económica, sino también de transformaciones de otro tipo, hemos detectado importantísimas averías en ese proceso y en esa realidad que ampara la Constitución. Pero el constatar esas gruesas averías a las que hay que afrontar, a las que hay que hacer frente, no nos debe llevar a ese vicio que a veces tiene la sociedad española de los efectos pendulares. Ahora se acabó eso y hacer otra cosa nueva. No, yo creo que nuestra Constitución, la Constitución de 1978, sigue siendo un pilar decisivo para el inmediato futuro. Tiene que sufrir, sin duda, tiene que pasar, mejor dicho, sin duda por una reforma. Reformas que tampoco hay que dramatizar en exceso. En las constituciones europeas vemos que ha habido muchísimas modificaciones de mayor o menor calibre en Alemania, en Francia, pero que van enriqueciendo y poniendo al día los textos constitucionales. En definitiva, yo creo que debemos mantener nuestra historia constitucional. Debemos mantenerla, pero con las reformas necesarias. Probablemente la reforma de la Constitución territorial, es decir, del Estado de las autonomías, pero no solo, la de la participación, sistema electoral, partidos políticos, etcétera, incluso la de asegurar el estado de bienestar y, en consecuencia, todo el marco de las políticas sociales, porque muchas veces se dice es que se está modificando, se está deteriorando o se está cancelando el estado de bienestar, pero el estado de bienestar no ha llegado ni siquiera a ser establecido en España, ni siquiera en los mejores momentos, no ha llegado a ser completado, mejor dicho, si lo comparamos con países europeos, nórdicos, etcétera, que tienen un nivel muy superior. Ahora se ha dado marcha atrás a lo que había, pero lo que había no era todavía perfecto, no estaba todavía completo. Yo, en esa perspectiva, por tanto, yo creo que hay que desear que los movimientos sociales que han estado surgiendo en los últimos años continúen. Continúen porque yo no creo que tenga por qué estar asegurada la salud de nuestra sociedad, de nuestra sociedad civil o de nuestra sociedad. No está asegurado, la sociedad sigue teniendo, y puede que muchas de esas manifestaciones a lo mejor terminen en la modorra delante del televisor. Me da miedo que eso pueda ocurrir. Desde ese punto de vista valoro muy positivamente todas estas olas o todos estos movimientos sociales. Creo que de las nuevas generaciones tiene que salir un impulso para mejorar y para completar nuestra sociedad, pero también es cierto que la sociedad, no solamente el aparato del Estado, también es cierto que la sociedad sigue teniendo una serie de vicios en sí misma. Cuando se habla del clientelismo o se habla de la corrupción, no es posible un sistema clientelista ni la corrupción
si no se cuenta también con la otra parte en la sociedad. También hay corrupción en la sociedad. También, entonces, desde ese punto de vista debemos ser muy serios en el planteamiento. Es necesario ahora, por tanto, afrontar esta, yo decía, averías gruesas que se detectan y que son serias y que se han perjudicado mucho en los últimos años por la densidad de la crisis, como Tony decía hace un momento, pero también por el tratamiento que a la crisis se ha dado. En los últimos gobiernos, los gobiernos Rajoy, pues han señalado, no teníamos un déficit público realmente importante en términos comparativos con otros países similares, el déficit era más bien privado y lo que se ha hecho es sanear a la banca a costa de nuestros bolsillos, a costa de la... En definitiva, yo soy optimista, pero creo que lo que hay que hacer es, en definitiva, una reforma de todo aquello que está mal, pero sin renegar de lo que está bien. Yo no aconsejaría en este momento a un joven norteamericano que reniegue de los padres fundadores o que reniegue de la Constitución de finales del siglo XVIII, de 1780 y tantos, ¿no? No, ni lo imagino, ha habido una serie de reformas, etc. No pido a los jóvenes españoles ahora que renieguen del edificio central y principal de la Constitución del 78, que la sigo considerando vigente, no solamente en términos jurídicos formales, sino en términos políticos. Creo que eso está ahí. Y eso no quiere decir que no haya que introducir importantes modificaciones en la Constitución e importantes modificaciones en otros aspectos que afectan a la sociedad, a la economía, el sistema de la competitividad en la economía debemos afrontarla para hacer el sistema productivo, la competitividad del sistema productivo. Son una serie de retos que tenemos que afrontar para volver a recuperar aquello que teníamos y hemos perdido, pero sobre todo para completar un proceso que no había terminado, que había empezado pero no había terminado. Hace unos días, en la presentación de un libro de Fernando Jáuregui sobre la transición, sobre la Constitución y la transición, en el Congreso de los Diputados, uno de los pocos padres que quedan vivos de la Constitución, Herrero de Miñón, decía que no había que tener miedo a hacer los cambios en la Constitución que se crean pertinentes. Eso sí, dentro de un clima de serenidad y de consenso. Así es. Herrero de Miñón era compañero tuyo de partido. Sí. Estoy de acuerdo con él. Y yo creo que la próxima legislatura debía tener por objeto la reforma constitucional. Una reforma a fondo de la Constitución, porque hay muchas cosas que cambiar. Se necesita, por ejemplo, que la Constitución mire con mucho cuidado el tema de los indultos, los cuales deberán regularse luego por medio de una ley orgánica. Y la Constitución hoy, con prohibir y proscribir la amnistía, sin embargo, pasa de largo sobre el tema de los indultos. En España se han dado en los últimos tiempos más de 10.000 indultos. Cuando se hablaba aquí de Rajoy, miren, a mí que me perdonen los del Partido Popular, que se encuentren aquí, que creo que van quedando menos, pero que me perdonen, porque cada vez que hablan de Rajoy, yo que tengo el pelo rizado, se me ponen los pelos de punta. Porque hace unos días en Madrid han descubierto el féretro de Miguel de Cervantes, que tenía las iniciales MC, y sin embargo los jueces son incapaces de saber qué sobre era aquel que daba Bárcenas, que decía MR. ¿Qué jueces tenemos? ¿A quién se refiere? ¿Qué jueces tenemos? ¿Qué jueces tenemos que son incapaces de llamar a declarar, que no tienen ni que ir porque puede declarar por escrito, al único cargo importante del PP que con motivo del caso Bárcenas ha dejado de declarar? Cuando lo haga, conocerá lo que han declarado sus compañeros y como además el fiscal general del Estado depende del ministro de Justicia, le dirá al ministro de Justicia, tráeme fotocopia de todas las actuaciones y entonces veré lo que declaro si quiero declarar. A mí esto me pone enfermo porque en otras cosas se ve como si el Poder Judicial tuviera miedo de exigir la declaración al presidente del Gobierno español. Y el Poder Judicial está corrupto, está absolutamente corrupto. Ustedes han tenido aquí la desgracia de soportar un juez pan para 4, que yo le llamo pan para 5, porque resulta que las causas que tramitan no duran 4 años, la de Tenerife va ya por los 5. ¿Y saben ustedes lo que es tener pinchado un teléfono en La Laguna durante 5 años? Que se ha enterado de vida y milagro de todos los ciudadanos de La Laguna.
Y sin embargo hay documentos fundamentales como el auto que declara el secreto del sumario que no aparece por ningún lado. Y entonces nos encontramos con que esto es una simple anécdota, pero en España ocurren cosas mucho peores. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar la manera del acceso al Consejo General del Poder Judicial y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que el acceso sea el actual, porque el juez ya entra necesariamente politizado. Y aunque él no lo esté, la gente lo ve así porque lo han nombrado los partidos. Y si no se ponen de acuerdo los dos partidos mayoritarios, se prolonga sine die la situación de pertenecientes al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional de una manera incomprensible. Dijo Guerra, para mí uno de los hombres más sabios en política de este país, y por quien yo siempre he sentido una gran simpatía que no he ocultado, dijo Alfonso Guerra que cuando se estableció el acceso a través del Congreso de Diputados, dijo: Montesquieu ha muerto. Y Montesquieu efectivamente murió. La democracia, que para Montesquieu era la independencia absoluta entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, ha muerto. Porque no tenemos un poder judicial independiente. Esa cara de la justicia con una señora o señorita que tiene una venda porque no sabe a quién va a juzgar, la venda se la han quitado los partidos y hoy sabe a qué partido pertenece la persona a quien va a juzgar. ¿Qué independencia tienen entonces los jueces? Carecen de independencia. ¿Pero hay que cambiar la Constitución o no? Y la Constitución hay que cambiarla de cabo a rabo. Yo no soy partidario de retoques. Yo creo que la Constitución nos tenemos que plantear hasta si España debe ser una monarquía o debe ser una república. Yo apuesto por la monarquía. Vale. Pero, sin embargo, creo que hasta eso tiene que decidirse. Eso y muchas cosas más. ¿Tony? Sí. ¿Tú qué dices? De todas maneras, mi criterio es que la Constitución fundamentalmente es un instrumento, un formidable y maravilloso instrumento, pero es un instrumento. Y cuando muchos estamos hablando, Lorenzo también, de transformarla, es para transformar una realidad que en este momento está siendo dirigida, mandada y prácticamente diseñada y puesta en funcionamiento por los mercados financieros. Y los mercados financieros, en el artículo 135 de hace 5 años o 4 años, lo incorporaron de quien de verdad mandaba es quien mandaba. Y lo que hay que hacer es una constitución donde quien mande sean los ciudadanos. Y el sistema financiero hoy en día se ha apropiado no solamente del Estado español, de la Unión Europea. La Unión Europea en este momento, comparada con lo que antes le he comentado que era un paradigma para intentar nosotros llegar a una institución democrática, solidaria, fraternal, hoy en día la Unión Europea es una unión que está dirigida por el señor Draghi, por el señor Juncker, que son prácticamente los representantes del sistema financiero internacional. Y son los que están diciendo qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, a quién desahuciamos y a quién no desahuciamos, a quién le damos condiciones de sindicato y a quién no. Es un poco en ese sentido, cuando los que queremos que la Constitución sea, que consagre que la política está por encima del sistema económico y de los mercados, la única forma de hacerlo no es luchando en los mercados, que es imposible. La única forma de hacerlo es la forma civilizada, la que la sociedad humana descubrió hace siglos y muchos siglos, que es que la política es que la sociedad en su conjunto democrática defina cuáles son los objetivos, las finalidades y la posición del conjunto de todos los instrumentos que hay en una sociedad. Y no podemos permitir que unos estén fuera mandando, que es lo que está ocurriendo en la actualidad, y que son los que nos dicen que no hay alternativa, que nos quieren meter en la rueda horrible de la aceptación un poco mesiánica de que estamos condenados a sufrir en este mundo cruel porque en el otro se nos darán las bienaventuranzas. Pero mira, el pecado original nos quiere meter en la cabeza. Me estoy acordando ahora, oyéndote, de en una entrevista que le hicieron a Felipe González hace 3 o 4 años en El País, una entrevista larga, venía a decir: hemos perdido el momento. Perdimos el momento en que la política podía controlar a los mercados. Ahora ya no hay nada que hacer. Son los mercados los que controlan a la política.
Es la expresión del no hay alternativa. Y no ¿Estás hay... de acuerdo? Pero déjame que le pregunte a Luis si está de acuerdo con Felipe. No, yo he leído una entrevista de Felipe también sobre estas cosas. Esa que tú dices no la recuerdo. Hace y es como más 4 reciente, años. hace solo unos días. No, esta hace 4 años. Una por lo semana. Y no decía eso. Todo lo contrario. Entonces cambió. Todo lo contrario. Señalaba que efectivamente no hay posibilidad de políticas sociales, no hay posibilidad de lucha contra el desempleo, si no se tiene un sistema productivo potente. Desde ese punto de vista hablaba de la necesidad de introducir niveles de competitividad en un mundo global, en un mundo tan relacionado ahora, pero que era fundamental el mantener una orientación claramente social, y eso no se podía considerar sino desde el Estado, ¿no? O sea, desde la intervención pública. Desde ese punto de vista, pues el fortalecimiento de lo público es indispensable para mantener a los grandes poderes, que son enormes, efectivamente, y son difícilmente eludibles, los grandes poderes financieros, pero hay que hacerle frente, yo creo, desde el punto de vista de fortalecimiento de lo público, ¿no? Don Lorenzo, ¿algo que decir sobre...? Sí, que yo creo que es preciso establecer un riguroso control de la banca, porque hay cosas que son imperdonables. Que en aquella famosa reunión de empresarios, Emilio Botín, que en gloria esté, haya dicho públicamente ante todos los empresarios, como por erigiéndose como portavoz de ellos para aconsejar a Zapatero que continuara, eso fue una desvergüenza. Y lo digo de un ser a quien tengo que respetar, porque ya no está entre nosotros. Eso fue una desvergüenza y una prueba irrefutable de que Emilio Botín es el que mandaba. Porque también por Emilio Botín el Tribunal Supremo cambió y dio un giro a su doctrina para no procesar a Emilio Botín, cuando le negó la posibilidad de interponer el recurso a la acusación popular. Y si la acusación popular es una forma de acusación que está reconocida en la Constitución, y le privas tú de la posibilidad del recurso, ¿para qué queremos? Resulta que la hemos desactivado totalmente. Entonces yo creo que hay que limitar el poder de la banca, que hay que establecer un coeficiente de inversión obligatoria sobre los beneficios que la banca arroje, a base de establecer un porcentaje para becas y para ayuda a los estudiantes, para tener una sociedad mejor formada, para controlar el paro y hacer lo posible para que el paro disminuya, para evitar el índice de pobreza del cual teníamos que sentirnos avergonzados en una sociedad civilizada. Y creo que esa banca controlada de una forma que yo diría ideológicamente acaso socialdemócrata, en la que estaríamos de acuerdo todos, estarían de acuerdo los comunistas, los socialistas y los centristas progresistas, como yo lo soy, pues creo que es algo fundamental. Porque eso de que el dinero, que el Estado le saque las castañas del fuego a la banca, que le dé un dinero a la banca y ese dinero no revierta en los particulares que siguen sin recibir casi un crédito, eso es algo absolutamente imperdonable. Bueno, no sé cuánto tiempo queda, pero se me ocurre, aunque no hemos hablado tampoco de la transición, sino esto ha sido como asalto de mata, ¿no? Yo creo que ha estado bien. ¿Alguien tiene algo que preguntarle a...? Pues no. Pues hablen alto, porque yo no sé si hay micrófono por ahí. No, tiene un micrófono. Hay un micrófono. Hay micrófonos, pero no hay pinchazo telefónico. Porque ahora pues se puede pinchar hasta sin autorización del juez correspondiente. Ah, vale, gracias. Bueno, estoy un poco nerviosa, pero estoy nerviosa porque de por sí soy un poquito nerviosa y porque me ha puesto nerviosa esa cosa política. Y perdone. Aquí he venido yo hoy no, desde ayer, a Talento para el Diálogo. Y me encanta ese título. Y yo pregunto, cuando se acabó el mandatario de Suárez, ¿se acabó por falta de diálogo? Sí, en aquel entonces todavía subsistía el diálogo.
¿Existía? Existía el diálogo todavía. ¿Y cree usted que lo llevaron a cabo? No, lo que pasa es que yo le voy a decir una cosa que mucha gente no sabe. ¿Usted sabe por qué dimitió Suárez? Me lo imagino, pero dígame usted que lo sabe. No se lo mejor. imagina. Bueno, vamos a ver. Porque el rey lo abandonó. Porque se sintió abandonado por el rey. Porque la fuerza que él tenía y el respeto que le prestaba al Partido Comunista, al Partido Socialista y todos los partidos y todas las fuerzas políticas, era porque lo veían como un protegido de un hombre que entonces era el todo, su majestad el rey. Y entonces es cuando Suárez se ve abandonado por los suyos le traicionan. Se celebra esa reunión de la Casa de la Pradera, donde van los ministros de Adolfo y sin saberlo quienes pertenecían al Consejo. Perdón, me dicen que termine pronto, perdón. ¿Y por qué pasó todo eso de los ministros? Por falta de diálogo. Es que estoy nerviosa, No, ¿sabe? porque cada uno quería la silla de Suárez. Cada uno quería el sillón. Sí, señor. Bueno, vale. Pues ahora está pasando lo mismo. Cada uno quiere el sillón y no hay diálogo. No hay creatividad, no hay comprensión. Y así no hay política. Pero hoy los que quieren el sillón lo quieren para ellos. Gracias, Y entonces lo querían para el pueblo. Es la diferencia. Porque cuando hablábamos de corrupción en aquella época, que yo estuve en la Moncloa con Adolfo Suárez y lo conozco perfectamente, sé de lo que se hablaba, y hablábamos de corrupción, parecía que nos referíamos a las repúblicas bananeras. Y sin embargo ahora lo que parece una república bananera es España. Gracias. De nada, no la merezco. Buenas noches. José Luis Rojas, de la UNED Lanzarote. Arminia, precisamente nos conocemos como compañeros de viaje en el periodismo. Y le digo a Olarte sobre la foto que ha dicho, que éramos 3 fotógrafos los que estábamos en ese acto de un funeral de Franco y de José Antonio, que entonces era el día 20 de noviembre, como saben, ¿no? Entonces, esa foto que dice precisamente donde hay gente con el brazo arriba y usted estaba abajo, yo sí le recuerdo esa foto. O sea, fue hecha por uno de los 3 que estábamos allí, Luis Troya, Momito y José Luis Rojas. Entonces, los 3 estábamos en aquello. Yo le digo precisamente, Vieyte, conforme al 135 de la Constitución. Culpa de ella la tienen precisamente el PSOE y el PP, que la votaron. ¿Sí o no? Vale. Luego me contestan. No, el PP entonces no existía. ¿Cómo? No, se refiere al Artículo 135. Sí, el otro día, vamos. Es de hace muy poquito. Y yo voy a irme precisamente al principio, precisamente de la Constitución, perdón, del momento de la muerte de Franco a el año 77, que era la ley de partidos, que a nosotros, los republicanos, no nos dejaron entrar en esas elecciones y después de ellas sí nos dejaron entrar. Yo milité después en el Partido Socialista, que aquí están precisamente Enrique Pérez y unos cuantos. Bien, con respecto a eso, la culpa se tiene ahí de no haber dejado entrar a los republicanos. Hoy no estaría el rey. Hoy tendríamos una constitución dialogada con el pueblo, que eso es lo que nos interesaría. A Luis Fajardo, mi saludo, no quiero entrar en más porque hay que pasar el micrófono. Luego ya contestarán. Bueno, Bueno, ¿algún comentario? no sé a qué te refieres de que no los dejaron participar. En fin, yo escuché... Sí, precisamente que los republicanos no nos dejaron entrar sí. por la ley de partidos. Sí. No, Lo sabes, ¿no? Nosotros no estábamos en el Partido Socialista. sabía. En aquel momento no estaba yo en el Partido Socialista. Yo me encontré en las primeras Cortes, en las de 1977, que hicieron la Constitución, me encontré con diputados de Esquerra Republicana de Cataluña y algunos otros, pero me encontré también con Letamendia, que era un diputado independentista. Entonces, bien, uno de los partidos que ustedes no quisieron fue Izquierda Republicana.
Mira, vamos para... No, espera que se termine, estaba que termine de simplemente- contestarte y después interviene, ¿sabes? Porque si no... Estaba simplemente señalando que no es correcto eso, o sea, no hubo limitaciones en ese sentido de participación, ni hubo limitaciones para los fascistas o para los franquistas. Por cierto que la hubo, e incluso se mantiene todavía en su legislación, la hubo para los nazis en Alemania. O sea, el sistema constitucional alemán democrático prohíbe que partidos que se más o menos identifican con el pasado hitleriano, pues puedan tener manifestación política en el marco de la Constitución Federal, y en otros países eso ocurre también. En el nuestro, ya digo, yo no recuerdo que hubiera una limitación formal ni de ningún otro tipo a la participación, incluso, no digo ya de republicanos, ¿no?, sino incluso de formaciones independentistas, o sea, de formaciones contrarias a la unidad de España o al objetivo compartido por la mayoría de los diputados constituyentes, ¿no? Entonces, eso es bueno precisarlo para que la historia, eso no quiere decir nada en relación con la cuestión de cómo se trató el tema de la forma de Estado en ese momento. Antes González Vieites hacía mención a que para nosotros en ese momento era muchísimo más importante asegurar la democracia, asegurar que la cuestión que era importante y fue objeto de debates muy grandes, pero que fue de alguna manera tolerada por partidos como el Partido Comunista o el Partido Socialista, que eran... Que discutir, que dialogar y llegar a acuerdos, hacer posible transparentes y cara a la sociedad. Y yo creo que de esa manera reivindicaremos también lo que supone el diálogo, tremendo valor que cualquier persona sensata y civilizada entiende, pero no nos olvidemos, en ocasiones límite, la confrontación es el alma de la política, y hay, por así decirlo, en determinadas circunstancias en donde hay una presión, en donde el diálogo existe entre cada formación política y la ciudadanía. Y la ciudadanía. Y es un poco en ese escenario donde nos parece absolutamente importante que no vuelvan a repetirse enfermedades sociales como el que una, otra y otra vez en determinados sitios de este país, quienes están trancados por corrupción, sigan obteniendo éxitos electorales ante su propia ciudadanía. La ciudadanía también es cómplice. Y en Lanzarote, lo hemos comentado muchas veces, lo que ha ocurrido en Lanzarote también ocurre porque la sociedad, en parte, es cómplice de todos los desmanes que aquí ha habido. No me tiren ustedes piedras, porque es verdad. Y todos lo sabemos. Y todos lo sabemos. Y en Gran Canaria ni les cuento. Quiero decir, señora, que cuando en momentos determinados, en una sociedad, ocurren un conjunto de cosas que la gente normal se pregunta, ¿cómo es posible que esto ocurra? No es porque los políticos ellos solos lo hagan, es porque los políticos tienen cómplices en la sociedad. Y si no hubiera esa complicidad, no habrían esas cosas que nos avergüenzan y nos llegan de auténtica rabia, indignación y lo que ustedes quieran. Y una sociedad hoy en día tan falta de valores, antes hemos estado viendo lo que representa la pedagogía, el diálogo, los valores. Una sociedad como la nuestra, que está dirigida por los sistemas financieros y por el capital, el objetivo fundamental es que se pierdan los valores cívicos, que desaparezcan los valores cívicos y que lo que inunde a la sociedad sea el individualismo a ser posible en los grados más altos de competitividad. Hace unos momentos, Luis Fajardo hablaba de su sorpresa ante un hecho que desconocía, que era el tema de las cortapisas y las dificultades que habían padecido los republicanos. Bien, siendo eso así, reconozcamos que el otro lado de la moneda es precisamente la decisión valerosísima de Adolfo Suárez de haber legalizado el Partido Comunista. No le quedaba la otra. Claro. Pero de todas maneras se comportó formidable. Claro, porque todo el generalato franquista hubo que engañarlo diciendo que no se le iba a localizar. Yo mismo presencié una conversación entre Suárez y Torcuato Fernández Miranda, a quien la historia no le ha juzgado adecuadamente porque fue uno de los padres de la transición,
Y sin embargo, pues Suárez decía, ¿qué va? Si yo me entero que está Carrillo aquí, yo inmediatamente mando a detenerlo. Y me guiñaba el ojo. Sabía que Carrillo estaba en Madrid con su famosa peluca. Y en cuanto a Torcuato Fernández Miranda, que en la historia y en los libros de texto no se le menciona como uno de los padres de la transición, él, el rey y Suárez fueron los tres principales artífices de la transición, sin menoscabar el papel de Felipe González y de otros más que participaron en ello. Torcuato Fernández Miranda fue nombrado ministro secretario general del movimiento por Franco. No pertenecía a ninguna familia falangista. Y sin embargo, el día de su jura, el único que va con camisa blanca es el ministro secretario general del movimiento de Torcuato, como Torcuato Fernández Miranda. Eso lo recordaréis y desde luego eso dice mucho de ese hombre. Mire, que enseñó al rey precisamente a que tenía que jurar los principios fundamentales del movimiento, pues de una manera muy sutil, diciendo, fíjese su majestad, porque el rey no quería, porque quería que la monarquía viniera atrás y no arrancara de Franco, y no quería jurar. Y entonces dice, fíjese su majestad, que, eso me lo ha contado el propio Torcuato, que en los principios, al final está su derogación. Cuando usted está jurando los principios, está jurando también su posible derogación. Mira, ya que estás hablando de Torcuato Fernández Miranda y que no se le ha apreciado en su dimensión el papel que tuvo en la transición, dejo en la mesa a quien me quiera contestar. ¿Y qué papel jugó Henry Kissinger en la transición española? Bonito no. ¿Qué papel jugaron? No sé decir, yo creo que todavía las bases? no sé tu información, pero yo creo que no está todavía hecho público la documentación de la época referida a ese tema. Y se verá el personaje. El personaje, en principio, lo que todos pensábamos y la pequeña información que salió es que, en principio, aceptaba la postura de Arias Navarro, que era una democracia sin el Partido Comunista y, por lo tanto, sin la movilización social, y que hasta cierto punto estuvo apoyando esa historia, pero que al final la realidad social, porque a diferencia de lo que piensa Lorenzo, muchos opinamos que la transición de verdad, la hizo la sociedad española y el conjunto de los pueblos de España. Es verdad que estaba el rey, Suárez y Carrillo y no sé quién y no sé cuánto, pero quien de verdad la hizo fue la movilización social, quienes impidieron que Arias Navarro consiguiera gobernar de la manera que quería, conectado con Kissinger. Bueno, para mí Kissinger era un pregunta, ciudadano bastante repelente, tan repelente como inteligente y peligrosísimo. A ver, que Luis sí, iba a no, contestar. que preguntas por Kissinger, yo no tengo especial información al respecto, pero sí quiero llamar la atención, quiero recordar que no solo en ese momento, sino posteriormente, cuando estábamos los diputados encerrados por el golpe de Estado de Tejero, encerrados en las Cortes, en la posición del gobierno norteamericano fue bastante irregular e impresentable. O sea, no, sí, problema interior de España, etc. O sea, una posición nada de defensa de la Constitución, lo que otros estados sí, ¿verdad? Otras democracias, pero lo que es toda la democracia americana, con su historia, pues el gobierno en ese momento de los Estados Unidos estuvo en una posición bastante impresentable respecto de la continuidad de la democracia. Igual que a mí me consta una cosa, que cuando Suárez no se decidía a entrar en la OTAN, recibió múltiples presiones de Estados Unidos. Y la CIA advirtió que en el supuesto caso de que no se entrase en la OTAN, Estados Unidos ayudaría a Cubillo. Eso me consta a mí que fue una amenaza de Estados Unidos para forzar a Suárez a entrar en la OTAN. Eso, hay muchas cosas que no se saben, pero que han sido así. ¿Y Suárez no entró? Suárez no entró, y el propio Suárez me lo dijo así. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, tenemos que terminar, me están diciendo que hay que acabar. González Viaite. Denle el micrófono a la señora, por favor. Muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante todas las locuciones de ustedes tres. Ahora, referente a algo que ha dicho usted, que no he querido interrumpirle antes por lo interesante de lo que decían, hablando de la falta de valores de la sociedad tan materialista en la que estamos,
Últimamente he leído un libro de Valentín Fuster y de José Luis San Pedro, que su título es La ciencia y la vida, y habla de lo que la sociedad actual ha perdido a lo largo del camino por el materialismo tan imperante que hay. Entonces retoma pues, que a los jóvenes, porque tal y como a mí me encanta la educación, ¿no? Y entonces que a los jóvenes hay que incentivarles en creatividad, en ilusión, en esperanza y en valores. Y en el ejemplo, efectivamente. Y entonces pues quisiera reseñar eso, que estoy muy de acuerdo con usted en ese punto, y que el libro este me ha parecido tan maravilloso que, bueno, lo he sacado ya de la biblioteca 20 veces, hasta mi yerno también, porque estoy intentando hacer un trabajo sobre ello, los valores que se están perdiendo en la sociedad por el materialismo imperante que hay. Muchísimas gracias. Sí, La ciencia y la vida, de don Valentín Fuster y José Luis San Pedro. Y cuando antes se decía, perdónenme, que la religión católica estaba en decadencia, yo creo que ha empezado a recuperarse gracias a un hombre providencial como es el Papa Francisco. Pues también Porque es el Papa verdad. Francisco Bienvenido Papa Francisco. Mira, tenemos que terminar. Gracias. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, no hemos hablado del papel del ejército, de la UMD, es que es tan amplio el tema de la transición, pero a lo mejor un año de estos volvemos a reunirnos aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, muchísimas gracias a la UNED y gracias a todos amigos.